Desde que lo recuerdo, siempre le tuve miedo a la oscuridad. Desde pequeño, tenía que dormir con una luz encendida, o junto a mi hermano mayor, porque me daba demasiado miedo la oscuridad. Pero ese pequeño defecto nunca fue un obstáculo para mí. Recuerdo que mis pasatiempos siempre fueron los videojuegos, dibujar, y pasar el tiempo encerrado en mi casa junto a mis padres y mi hermano. Aún lo recuerdo muy bien, tenía 9 años, y mi hermano 12. Para no hacer esto más largo, diré que se acercaba la Navidad, y como ya te imaginarás, nos fuimos a pasar esos días a casa de mis abuelos. No digo que esto me molestara, es solo que, en el pasado, las fechas de este tipo siempre me parecieron aburridas, y aún más con tener que pasarlas en casa de mis aburridos abuelos. Obviamente me gustaban los regalos, pero siempre pensé que sería todo mejor si no tuviéramos que pasar varias horas en coche hasta llegar a la ciudad de mis parientes. Por suerte, mis padres por primera vez, me habían dejado llevar mi consola de videojuegos, una Nintendo 64. Al llegar, fue todo exactamente como te lo imaginas. Abrazos, besos y demás. Al principio fue todo muy aburrido y tranquilo, pero gracias a mi Nintendo, pude sobrellevar los días más fácilmente, aunque los juegos que tenía ya los había completado en más de una ocasión. Faltaba menos de una semana para Navidad, y mis padres ya habían empezado a preguntarnos qué era lo que queríamos que Santa nos trajera en esa ocasión. No recuerdo del todo qué fue lo que mi hermano había dicho, pero lo que sí recuerdo fue que yo me quedé en silencio. La verdad era que estuve tan distraído en esos días que no me había puesto a pensar en ello. Después de eso, estuve un tiempo pensando en que sería bueno pedirle a Santa, aunque yo ya sabía que eran mis padres. Pensé en tal vez una bicicleta nueva, o quizás un nuevo set de Legos. Después de un tiempo, y distraerme jugando al Zelda Ocarina en la Nintendo, se me vino a la mente algo. Lo que pediría sería una PlayStation 2. Pues, aunque mi fiel Nintendo seguía funcionando bien, recordaba lo geniales que se veían los juegos en los comerciales de la Play en la tele. Tal vez era algo un poco difícil de conseguir, pero con ayuda de mis abuelos, sé que podrían encontrar uno a buen precio. Pasado un tiempo, y después de decirle a mis padres cuál era mi regalo esperado, el día de Navidad llegó. Recuerdo haberme levantado en la mañana antes que mi hermano a revisar el pino de la sala, donde vi una caja pequeña con mi nombre. Estaba tan emocionado, al fin tendría mi PlayStation 2. Cuando empecé a abrir y a romper la caja, pude notar rápidamente algo. Me di cuenta más temprano que tarde que no era una consola de PlayStation, vaya, ni siquiera pude reconocer qué era. Después de sacarlo completamente y ver ese objeto raro más de cerca, descubrí que era un tipo de control que se podía conectar a la tele, funcionando a la vez tanto como mando, como consola. Tenía una forma muy rara, además de tener una temática bastante marcada de Nickelodeon. El empaque decía que tenía varios juegos de las series de ese canal, como Bob Esponja o Jimmy Neutron. Lo estuve observando un buen rato, mientras intentaba descubrir qué era esa cosa por completo. Sin darme cuenta, mi hermano ya había llegado también al árbol y empezó a abrir su regalo. Miró el control naranja que tenía en mis manos, y me preguntó qué era. Yo le respondí que era mi regalo. Él sonrió con la intención de reírse, pero en vez de ello, se acercó para ver más de cerca el pequeño aparato. Estuvimos un rato observándolo, hasta que decidimos por fin sacarlo del empaque de plástico que tenía. Al sacarlo, confirmamos que era una consola y control a la vez, además de que esta venía con un instructivo en varios idiomas. Nada más era cuestión de conectar el control a la televisión y ponerse a jugar. Mira que en vez de enojarme o ponerme triste por este inesperado regalo, la verdad es que me encontraba algo intrigado. El día transcurrió de lo más normal después de eso. Al llegar la noche, yo me encontraba jugando la Nintendo en la sala de la casa, mientras que mi hermano me veía. Después de un rato, me preguntó si ya había probado el juego nuevo, a lo que le dije que no. Me dijo que debería de hacerlo, pues era probable que los juegos dentro de este me gustaran. No le hice mucho caso, y seguí con lo mío. Después de que fuera un poco más tarde, mi hermano decidió irse a dormir, no sin antes decirme que no me desvelara tanto jugando. Después de pasar unas horas jugando Mario Kart, recordé el control de Nickelodeon. Estuve pensando un tiempo entre si probarlo o mejor seguir jugando en la Nintendo. Pensaba mientras escuchaba la canción del menú principal del dicho juego. Oh bueno, no veo el por qué no probarlo, me dije. Apagué la Nintendo, la desconecté, y conecté el control al televisor. Pensé en mirar el manual antes de jugar por si algo pasaba, pero no lo hice. Toqué el botón de encendido en el control, y arrancó.
Apareció una imagen que decía T.B. Games, para que después apareciera otra, pero esta era más el típico mensaje legal de la compañía creadora de la consola, la cual era una llamada Ax Pacifics. Después, apareció otra imagen con el aviso legal de Nickelodeon, para después aparecer otra imagen con los logos de Bob Esponja, Rocket Power, Jimmy Neutron, y los Padrinos Mágicos. Después de eso, por fin llegué al menú principal. Era bastante sencillo y cutre, pues solo eran los renders de los personajes de las series dichas anteriormente para diferenciar los diferentes juegos, junto al logo de Nickelodeon muy grande a la derecha. Una música empezó a sonar, pareciera que fuera de Bob Esponja, o eso me pareció. Hasta el día de hoy, yo podría jurar que esa melodía la escuché en algún episodio de la serie, aunque no he llegado a reencontrarme con este. Eran 5 juegos en una lista vertical. El orden, de arriba hacia abajo, era el siguiente. Cazadores de canales de los Padrinos Mágicos, servicio de entrega de Bob Esponja, patinaje cuesta abajo de Rocket Power, la mina hermosa de Jimmy Neutron, y uno llamado Cash Dash, también de Bob Esponja. La verdad es que ninguno del todo me convencía, así que decidí entrar a Cazadores de Canales. El juego no era para nada difícil, era algo parecido a Bomberman, solo que sin bombas, y se debían recoger todas las estrellas del nivel para seguir avanzando. La música era algo curiosa, un poco pegadiza. Esta no recuerdo haberla escuchado en la serie. Dependiendo del nivel, había enemigos que salían de una televisión que había en cada nivel que querían atraparte, como Paula Pastela, o el monstruo blanco del canal de Scooby-Doo. Si lo hacían, perdías una vida y volvías a empezar. De vez en cuando podías llamar a Cosmo o Wanda para que te ayudaran, como para quitar objetos del camino. Estuve jugando un rato a esto, pues era entretenido. Pero al final, me cansé de este, y volví al menú principal. Seguí con servicio de entrega. El juego era muy sencillo, consistía en controlar a un Bob Esponja montado en su monociclo, mientras la cámara se movía hacia la derecha continuamente. Debías lanzar cangreburgers a todos los ciudadanos de fondo de bikini que vieras por el camino, intentando evadir los obstáculos para no sufrir daño. La verdad es que este también era divertido, hasta que se volvía muy repetitivo. Cuando me cansé de este, fui a probar patinaje cuesta abajo. Este era aún más sencillo que los anteriores, pues solamente trataba de patinar esquivando obstáculos, mientras nuestro personaje se movía continuamente hacia abajo. Lo único interesante de este, era que podías elegir al personaje. Recuerdo haber visto este modo de juego en los juegos de la NES. Seguí con la hermosa mina. Este juego estaba basado en el capítulo de Jimmy Neutron cuando viajan a la luna y se encuentran con rubíes que confunden con frijoles. Este modo de juego me recordó mucho al juego de leche y nueces de la NES. El juego solo consistía en recoger los rubíes y huir de los aliens azules. Aunque entretenido, la acción era muy lenta, y esto hacía que el controlar a Jimmy se sintiera algo extraño. Lo curioso de este es que a diferencia de los dibujos en 2D de los demás juegos, este usaba renders en 3D. Después de unos minutos, decidí ir a probar el último juego, Cash Dash, traducido como dinero rápido o algo por el estilo. Este fue el más interesante de todos, pues este era como un juego de mesa, algo parecido a Mario Party, solo que sin minijuegos. Aparecías en el crustáceo cascarudo, y usando los dados, debías moverte a la zona donde le había tocado a tu personaje, para después, volver al crustáceo. Todos los juegos podían jugarse rudimentariamente de 2 jugadores, pero este en particular podía jugarse con 4, turnándose en control obviamente. Como era un juego de mesa, jugabas con la computadora cuando era una partida de un jugador. La verdad es que este me pareció el más entretenido de todos. Después de un rato de jugar, decidí que mejor era momento de ir a dormir. Apagué el juego y me fui a la cama. Recuerdo que esa noche tuve un sueño muy raro, pero no se los contaré en esta ocasión. A la mañana siguiente, aproveché para contarle a mi hermano cómo era y de qué iban los juegos de la consola. Me pidió que se los mostrara, y lo hice. Después de jugar un poco a todos los juegos, decidimos jugar un rato el juego de Cash Dash. De verdad que era algo divertido, más en compañía. Llegada la noche, mi hermano decidió irse a dormir. Me dijo que no me acostara tan tarde, y se fue. Yo estaba jugando el Nintendo, pero cuando me aburrí, decidí conectar el control de Nickelodeon y jugar el juego de Cazadores de Canales. Ya estaba en el nivel 8, y todo iba bien, hasta que al distraerme, uno de los enemigos me alcanzó, y Timmy desapareció como de costumbre. Pero esta vez, no aparecí en el mismo nivel. Es más, no pasó nada. La pantalla se quedó en negro. Creí que el juego se había trabado. Apagué el juego, y lo volví a encender algo enojado.
Me sorprendí al ver que no apareció ninguna de las imágenes ni ninguno de los avisos legales del inicio, solo aparecía en el menú principal. Ahora, los personajes de la lista estaban de color gris, excepto cazadores de canales. No podía mover el cursor, ni tampoco se escuchaba la melodía del menú. Esta vez, se escuchaba un sonido extraño, como cuando respiras muy cerca de un micrófono, pero a muy bajo volumen. Pensé que tal vez la imagen del menú se había dañado un poco, y no le di mucha importancia, así que entré de nuevo a Cazadores de Canales. Entonces, en vez de que me lanzara al menú del juego, aparecí de la nada en un nivel. Era el nivel de la mansión, solo que un poco más oscuro. No había enemigos, pero sí estrellas. Tampoco había objetos para llamar a Cosmo o Wanda. Aunque la obscuridad del nivel era moderada, alcancé a notar que el dibujo de Timmy ya no sonreía. Solamente tenía una cara seria. La música pegadiza de siempre ahora estaba ausente. Moví a Timmy para que recogiera una estrella, y cuando lo hizo, el sonido de cuando obtiene una sonó mucho más fuerte de lo normal. Pensé que tal vez la consola estaba fallando, pero entonces, vi como un enemigo salía de la televisión del nivel. La verdad es que, bueno, en vez de que apareciera el monstruo blanco de siempre, apareció un sprite de Timmy en tonos grises igual que el mío, con la cara seria, solo que sin el control rosa. Empezó a caminar hacia mí como si fuera un enemigo normal. Empecé a recoger las demás estrellas, y cada vez que lo hacía, el Timmy gris se movía más rápido. Tanto fue así que, al descuidarme un segundo, el Timmy gris me alcanzó. Cuando lo hizo, el rostro del Timmy normal cambió a otro como si estuviera gritando, como si hubiera visto algo aterrador. La pantalla se congeló en esa escena, Timmy con un rostro de miedo. Se empezó a escuchar un sonido muy fuerte y estridente desde la televisión, como si fuera estática. Apagué la consola y la volví a encender, esperando que volviera todo a la normalidad. Apareció lo mismo que antes, el menú principal en tonos grises. Pensé mucho en si volver a entrar al juego o irme a dormir, pero decidí volver a entrar. Sentía que debía hacerlo. Es una decisión que toda mi vida me lamentaré de haber tomado. Volví a aparecer en el mismo nivel, y empecé a recoger las estrellas lo más rápido que podía, antes de que llegara el Timmy gris. Hice una estrategia para que así la última estrella que tuviera que recoger fuera la más cercana a la televisión, y así seguir al siguiente nivel. Timmy gris apareció, y empezó a seguirme muy rápidamente. Corría recogiendo las estrellas, hasta que alcancé la última y Timmy tocó la televisión, justo antes de que me alcanzara. La cámara se congeló en esta escena unos 4 segundos le calculo, hasta que se escuchó un sonido muy fuerte por los altavoces de mi televisión y la pantalla se fue a negro. Entonces, un mensaje en inglés y en letras blancas apareció en medio de la pantalla. En ese momento no entendí lo que decía, pero tiempo después pude saber de qué se trataba. El mensaje decía: "Pobre Timmy. Nadie lo escucha, y está destinado a... ¿No te sientes identificado?". Como yo no sabía inglés en ese momento, decidí anotar rápidamente lo que decía en una servilleta. Tomé un montón de estas del comedor, y aunque yo tenía muchas faltas de ortografía, yo podía entender a lo que me refería. Después de unos segundos, el mensaje desapareció y apareció otro. "No viste nada". Este último lo anoté más deprisa, pues desapareció unos pocos segundos después de que apareció. La pantalla se quedó en negro nuevamente y ya no presentó cambios. Apagué el juego, y lo volví a encender. Ahora, Cazadores de Canales estaba también de color gris, pero Servicio de Entrega tenía su color normal. Deduje que tenía que entrar ahora a este. También noté que ahora se escuchaba un susurro en esta pantalla junto al sonido de estática. Me empecé a sentir un poco incómodo con esto, por no decir que me estaba asustando, pero pensaba que tal vez solo eran errores, que tal vez se arreglarían por sí solos. Recuerden que en ese momento solo tenía 9 años, y esa edad no me daba para mucho. Inicie servicio de entrega. Aparecí inmediatamente en el nivel, Bob Esponja se movía solo hacia la derecha. No había gente, ni tampoco obstáculos que esquivar. Movía de un lado a otro a Bob pero no pasaba nada, hasta que cuando movía a Bob a la derecha de la pantalla, del borde izquierdo de esta apareció otro Bob Esponja sobre un monociclo, solo que este era de tonos grises. Lo más impresionante de este, y lo que me llegó a dar mucho miedo en ese momento, fueron sus ojos. O mejor dicho, la ausencia de estos, pues este dibujo solo tenía unos grandes agujeros negros. Además de eso, él ya no sonreía, y tenía un rostro serio muy parecido al del Timmy gris. Se movía muy lentamente, con dirección al Bob normal. Supuse que debía huir de él, así que empecé a esquivarlo por toda la pantalla.
No era difícil, este Bob gris era muy lento, y parecía que se quedaba trabado en algunos puntos de la pantalla. Después de un rato, noté que la pantalla se empezó a mover más rápido hacia la derecha, tanto así, que empecé a marearme por esto. Ahora, el Bob gris empezó a reírse con su risa en inglés original, esa que es más chirriante que la del doblaje latino. Empezó a reírse cada vez más fuerte, y también aumentó su velocidad. Yo estaba asustado, tenía miedo de que me alcanzara, y que en la pantalla apareciera algo que nunca podría olvidar. Seguía esquivando al Bob gris, aunque este era ya casi tan rápido como yo, y su risa retumbaba por toda la sala de la casa de mis abuelos. Intenté bajar el volumen del televisor con el control remoto en varias ocasiones, pero no funcionaba, era como si la batería de este se hubiera acabado. Entonces, la pantalla comenzó a presentar errores gráficos, como si la televisión se estuviera quemando por dentro. Entre estos errores, pude notar algunos frames de animación de algunos capítulos de Bob Esponja. No recuerdo muy bien cuáles eran, pero recuerdo haber visto uno que me dio mucho miedo, pues era un primer plano del rostro de Bob visto desde abajo, con un color más opaco y una expresión de tristeza en él. La risa de Bob era insoportable, y la pantalla parpadeaba tanto que tenía que dejar de mirarla cada cierto tiempo. Entonces, después de un rato, y con mi corazón a 100, la pantalla se congeló. Creí que el Bob gris me había alcanzado, pero no, pues vi que el contador de tiempo de la parte superior de la pantalla se había acabado. Me olvidé por completo de este contador, pero pensé que tal vez había ganado después de cumplir cierto tiempo que tenía en este. Después de unos segundos, la pantalla se oscureció, y apareció otro mensaje como el anterior. El conformismo puede matar a cualquier persona. Matar es una buena forma de salir de la rutina. ¿No lo crees? No recuerdo si este fue el mensaje original, pues no lo anoté del todo bien, pues desapareció muy rápido. Después de eso, apareció el mismo mensaje que la vez anterior. No viste nada. Después la pantalla se quedó en negro de nuevo, obligándome a apagar la consola nuevamente. Estuve sentado pensando en que si sería buena idea volver a encender la consola, pues esta vez sí tenía miedo de verdad. Decidí que era mejor irme a dormir y decirle a mi hermano todo lo que había visto a la mañana siguiente. Cuando me levanté e iba en dirección al pasillo que iba a mi habitación, vi como una luz apareció detrás de mí. Volteé lentamente para asegurarme de que mi temor no era en vano. El juego estaba encendido. Me quedé unos segundos observando la pantalla, esperando que pasara algo, pero no pasó nada. El sonido de estática ya no estaba. Me entró un temor inmenso al pensar que el juego se había encendido solo, o si algo lo había hecho encender. Fui corriendo a intentar encender las luces de la sala, pero no se prendían. Entonces, vi como la pantalla del televisor empezó a presentar estática como la que vi durante servicio de entrega. Volteé a mirar el pasillo que llevaba a mi habitación, pero noté algo que no había visto antes. Una sombra, pequeña, pero ancha, que estaba en medio del pasillo, inmóvil. La observé por un momento, esperando que solo fuera un juego de sombras y luces, pero mi corazón rebotó cuando noté cómo esa sombra se movió un poco, como si respirara. Fui rápidamente al televisor, pues este era la única fuente de luz en toda esa oscuridad. Me senté en el piso volteando a todos lados, con un miedo terrible. Recuerdo que tenía ganas de llorar, pero mi garganta estaba tan cerrada que no me lo permitía. Entonces, vi como la pantalla empezó a parpadear de nuevo, esta vez, como si estuviera fallando con ánimo de estropearse y dejarme completamente a oscuras. Tomé el control, rogándole al televisor que no se apagara. El único juego de la lista que no estaba en gris ahora era patinaje cuesta abajo. Lo inicié, sin pensar en lo que podría pasar. En mi mente pensaba que, si seguía jugando, la consola no fallaría y no me dejaría a oscuras. El juego inició en lo que parecía el primer nivel. Todo se veía muy normal. Lo único raro que noté al principio, fue que no había sonidos ni música. Controlaba a Otto, mientras esquivaba los obstáculos del nivel. Todo iba de forma normal, hasta que empecé a escuchar algo muy raro. Eran como susurros, parecidos a los que había escuchado en el menú hace un rato. Solamente que ahora, no estaba seguro si venían de la televisión, o de alguna parte de la sala. Volteaba en repetidas ocasiones hacia atrás, mirando en la oscuridad si había algo o alguien. Veía como unas sombras se movían muy lentamente, pero no estaba seguro si eran reales o si eran creadas por la luz del televisor. Al final, esto no hizo que me tranquilizara en lo absoluto. No recuerdo si fue en este momento, o si pasó antes o después, pero recuerdo haber visto por un momento un frame en la pantalla de alguien vestido con un traje blanco.
No lo sé, tal vez es mi mente, pero siempre que pienso en esto, el hombre de blanco viene a mi mente. Pasé el nivel de forma normal, mientras aún escuchaba los susurros en la habitación. Entonces, la pantalla se congeló por un momento, para después irse a negro de nuevo. Tomé otra servilleta y me preparé para anotar. No tienes por qué seguir esperando. Tu camino se tuerce y la salida desaparece. ¿Qué es lo que vas a hacer? Los mensajes empezaban a ser más largos y más difíciles de escribir. No viste nada. Encendí la consola lo más rápido que pude para no estar completamente a oscuras. Para este punto, y por el miedo que tenía, me quedé sentado viendo la pantalla del menú principal, observando cómo el siguiente juego que debía jugar era la mina hermosa. Como no sabía qué hora era y no tenía forma de saberlo, pensé que sería buena idea quedarme en esa pantalla hasta que amaneciera, pero después de un rato, empecé a escuchar sonidos bastante raros por detrás mío, rumbo a la sala. No podía ver nada por la maldita oscuridad, pero sí podía escuchar pasos. Eran pasos que caminaban muy lentamente hacia mí. Entonces, la pantalla de la televisión comenzó a fallar de nuevo, queriéndose apagar para dejarme a merced de lo que fueran esas sombras. Tomé el control de nuevo y empecé el juego. Aparecí en un nivel normal. Lo primero que noté fue que la música del juego se estaba reproduciendo de forma normal. Empecé a controlar a Jimmy para que recogiera los rubíes. En cuanto recogí el primero, el audio empezó a fallar, como si este fuera un radio y estuviera siendo interceptado por otra frecuencia. Mientras recogía más rubíes, la pantalla empezaba a fallar también, mostrando un video por encima del juego. Tardé años en descubrir que lo que veía era el video piloto de la serie de Jimmy Neutron. ¿Por qué carajos estaba viendo eso? Lo ignoré lo más que podía, aun cuando el audio era más estridente y fuerte con cada rubí que recogía. Cuando recogí el último, apareció otro hasta el otro lado de la pantalla. Cuando recogí este último, apareció otro, y otro, y otro más. Cada vez que acababa de recoger todos los rubíes, aparecían más, haciendo que el video y el sonido se corrompieran cada vez más. Después de un rato de dar vueltas por la pantalla, ya no aparecieron rubíes. El video y el sonido se detuvieron de golpe, dejando la pantalla normal, pero sin sonido. Apareció una escalera por la cual Jimmy debía subir para ir al siguiente nivel. Subí a Jimmy por esta, y la pantalla se fue a negro. Tomé la servilleta y mi pluma esperando otro mensaje, pero no apareció ninguno. En vez de ello, empecé a escuchar susurros que venían de la sala, incluso podría jurar que dijeron mi nombre una vez. Volteé solo una vez, y me arrepentiré toda mi vida de hacerlo. Encima de la mesa del comedor, parado, estaba esa sombra, ahora aún más grande que antes. Ahora pude notar que esa cosa tenía ojos. Ojos muy grandes de algún color muy oscuro. Ojos que me observaban. Rápidamente volví a encender la consola. No quise voltear a ver si eso se había ido o no. Ya solo quedaba el juego de Cash Dash. Inicié el juego, con mucho miedo, pero con la esperanza de que todo eso terminaría. El juego empezó inmediatamente en el tablero. Rápidamente noté que el juego marcaba que estaba jugando una partida de 4 jugadores. ¿Pero qué mierda? Observé que en el puesto 2 y 4 no había ningún personaje, pero sí había uno en el puesto 3. Era un calamardo de color gris, pero sin cabeza. Me dio mucho miedo verlo de esa manera, pues, aunque no tenía forma de hacerlo, sentía que este me observaba. Yo era un Bob Esponja, con la cara algo triste. Era raro, porque el dibujo original estaba sonriendo. Calamardo empezó la partida, tirando los dados y moviéndose bastante lejos del punto de partida. Yo estaba a la par con él, me movía relativamente bien, aunque a veces me tocaban números muy pequeños. Él llegó a su primer destino, mientras que a mí me faltaban varios movimientos para llegar. Cuando lo hizo, la pantalla se apagó un momento. Creí que la televisión se había quemado por fin, a lo que me levanté de golpe del piso. No podía ver nada, estaba todo en completa oscuridad. Entonces, empecé a escuchar gemidos y lamentos a mi alrededor. Esos lamentos nunca los voy a poder olvidar, me persiguen todas las noches antes de dormir. Me puse las manos en mis oídos y me arrodillé. Empecé a gritar y a llorar del miedo. Volteé a ver el televisor un momento y vi que había algo escrito. No tuve que escribirlo en ningún lugar, pues esa frase se ha quedado impresa en mi memoria hasta el día que muera. La oscuridad será la que te arrebate tu vida. Entonces, la pantalla se encendió de nuevo. Seguía la partida, ahora en mi turno. Entendí que era lo que podría pasar si perdía, así que seguí jugando. Tiraba los dados, pero solo me tocaban números pequeños, haciendo que no me moviera mucho. Calamardo ya iba a llegar al crustáceo cascarudo, haciendo que este ganara.
Yo necesitaba un milagro, pues me faltaba mínimo un 5 para llegar antes que él, mientras que a él solo le faltaba un 3. Tiré los dados, pensando en que perdería, pero entonces, apareció un 6 en el dado. Bob avanzó hasta el crustáceo, ganando la partida. La pantalla se congeló de la nada y un fuerte pitido se escuchó por el altavoz de la televisión. Me llevé las manos a los oídos para poder soportar el horrible sonido. Entonces, la pantalla se fue a negro. Esperé algún mensaje nuevo, pero no apareció nada. Intenté prender de nuevo la consola, pero no encendió. Sin pensarlo más, salí corriendo con rumbo a mi habitación, sin importarme que mirara o que escuchara. Salté a la cama, me puse la sábana arriba de mí, y me quedé en esa posición, hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, me encontré a mi hermano en la sala de la casa, intentando encender el control de Nickelodeon. Me dijo que no quería encender más, y me preguntó si le había hecho algo. Yo no supe qué decirle, y solo le dije que simplemente ya no quiso encender más. Preferí convencerlo de que ya no funcionaba para no tener que pasar por toda esa mierda otra vez. Cuando mis padres dijeron que ya era el día de irnos, decidí que lo mejor era dejar el control de Nick intencionalmente, para decirle a mis padres y hermano que se me había olvidado por accidente. Nunca le dije esto a nadie, ni a mis padres, ni siquiera a mi hermano. Después de que pasaran los años, le pregunté a mi madre que de dónde había sacado ese juego que me regaló hace años. Ella dijo que lo compró en un local común y corriente, pero que no recordaba dónde fue. No quise dar explicaciones, así que mejor dejé el tema. Siempre pensé que tal vez lo que yo creí vivir fue solo un sueño, producto de mi joven mente y mi temor a la oscuridad, el cual sigue hasta la fecha. O eso pensaba, hasta que buscando entre las cosas de la casa una maleta para llevármela a la universidad, me encontré con la misma que usé aquella vez, y al inspeccionarla, me encontré con una bola de papel en uno de los bolsillos. Eran unas servilletas bastante derruidas, pero bien conservadas. En ese momento, recordé lo que me había pasado hace tantos años, y por eso, escribo esto ahora. Pasé gran parte de mi vida intentando olvidar todo esto, obligándome a pensar que fue un sueño. Ahora, después de investigar un poco, me di cuenta de que hay muchas cosas que no tienen sentido. El frame que vi en servicio de entrega no es de ningún episodio emitido de Bob Esponja, entonces, ¿de dónde salió este? Si fue un sueño, ¿cómo es que vi un piloto de Jimmy Neutron en ese juego sin yo saber de su existencia? ¿Cuál era la razón de los mensajes tan raros? ¿Quién era el hombre de blanco? ¿Fue real todo lo que viví? Al final, ninguna respuesta me convence del todo, convenciéndome de tomar una decisión. Creo que es un buen momento para ir de visita a la casa de mis abuelos. Hace varios días entré en la Deep Web, yo estaba en un café internet porque salí de viaje y mi hermana quería conectarse a Facebook, así que encontró un café internet y me llevó. Rentamos una hora ambos para entrar a internet, y como todo lo de internet ya lo conozco, decidí bajar el Tor y entrar a la Deep Web, entre muchas cosas y nada interesante en verdad. Me puse a buscar información sobre The Happening, claro, no iba a haber pornografía en un café internet, pero al menos podría ver que tantas imágenes se robaron y así poder echar en la cara de mi hermana el error que tuvo al comprar un iPhone en Navidad. El problema fue, que mientras navegaba, encontré un post en una página que no mencionaré. El post se llamaba, ¿alguien se dio cuenta de los mensajes de Nickelodeon? Curioso, entré al post que resumido decía lo siguiente. Chicos, hace mucho tiempo estaba con mi amigo en casa y veíamos Bob Esponja a las 4 de la tarde aproximadamente, estaban dando ese especial donde Parche el pirata está hablando de su gran fiesta. En realidad, él me dijo un dato curioso de la serie y es que en cada cambio de toma Parche el pirata se cambia el parche del ojo, es como un juego al televidente, pues es gracioso ver cómo en una toma tiene el parche del lado derecho y el próximo del lado izquierdo. Todo fue muy gracioso y desde que él me lo platicó intenté encontrar curiosidades de las series, que a lo que puedo entender, solo ocurre en Nickelodeon, específicamente en las series antiguas, como las aventuras modernas de Rocco, Drake y Josh entre otros. Hoy escribo este post porque creo que, de verdad, encontré algo muy curioso que algunos chicos de la internet de superficie han notado también. Comencé un foro donde traté de atrapar todas estas curiosidades y la gente pudo colaborar muy bien.
Los escalofríos me dan cuando decidí hablar con algunos usuarios de algo que alguien encontró y que me había enviado por mensaje privado una chica. Me dijo que cuando ella compró un DVD de una temporada completa de Drake y Josh, y vio mi post, decidió verlo con algunas amigas. Ella no encontró episodios perdidos, pero encontró una imagen un tanto fuera de lugar. Mientras veía uno de los capítulos, ella ponía mucha atención a los espejos. La primera curiosidad que ella encontró es que, en uno de los espejos, en una escena, se podía ver un boom o micrófono gigante, pero este tenía un mostacho color blanco. Desde esa vez puso atención a las cosas. Hubo un punto en el que, en un espejo, mientras los hermanos discutían, se podía ver el reflejo de un arma de fuego. Lo curioso es que el espejo hacía que ésta se viera solo en el reflejo, pero no podías ver el arma. En realidad, ella me envió los datos del episodio y traté de verlo, pero no pude encontrar el reflejo. Ella incluso me mandó fotocapturas, pero yo no podía verlas. Los chicos del foro me preguntaron el episodio y dos de ellos casualmente tenían esa misma temporada también en DVD, me sorprendió que ambos encontraran el arma reflejada. Cuando yo abrí el foro hubo un tiempo que lo dejé por la escuela, luego cuando volví a abrirlo, habiendo pasado un par de meses, tenía una galería impresionante de imágenes no solo en Drake y Josh, sino también en shows como iCarly, Sammy Cat, entre muchos otros. Las imágenes que más me impresionaron fueron las que les dejo aquí, pero al final les hablaré de lo más tétrico del asunto. Obviamente, pude ver toda la galería de Drake y Josh, en los cuales estaban los siguientes huevos de Pascua. Había una imagen donde ambos estaban en una escuela, y detrás de ellos, al fondo a la derecha, había una puerta de la misma donde había una sombra del otro lado de la puerta, como si alguien estuviera parado detrás. Esta sombra hacía la silueta de alguien tirado en el suelo, como si tuviera las manos atadas y sus rodillas al pecho. En la galería, había 3 imágenes de esta escena, una donde el cuerpo está mirando hacia el frente, una donde mira hacia un lado, o sea mirando hacia Drake y Josh, y esta tenía descripción decía que en la escena en el siguiente habría otra silueta. En la tercera imagen, ahora había una silueta de mujer parada, quien tenía una mano en la cabeza de la persona en el suelo, la descripción final decía que luego de otra toma las siluetas desaparecieron. En Kenan y Kel, en el episodio donde llueve gaseosa de naranja, hay un easter egg también muy tétrico, solo encontrado en los DVD, cuando Kel le está cantando su canción de gaseosa, hay un momento en que está justo al frente de un teatro y las puertas del teatro tienen 2 pequeñas ventanas, en estas 2 se puede ver en una toma una cara muy pequeña y con cuernos, y en la otra un par de ojos grandes que están mirando hacia afuera. El problema es que cuando cambian de toma, estos desaparecen y Kel sigue su canto y su baile, y cuando llegan las 2 latas de gaseosa a bailar, estas bailan y dan la espalda por un instante solo para que veas que en los pies en las mallas tienen un par de cruces invertidas hechas con costuras. Esto no se aprecia muy bien en la televisión normal pues no puedes pausar, y la calidad del de vídeo es muy distinta. En la galería había algunas imágenes de la peor serie de Nick, Soy 101. Personalmente nunca me gustó y le decía a mi amigo Alejandro que esa serie era un asco, el post decía que además de ser una serie estúpida, también tenía sus curiosidades. Hay un episodio donde Logan regala un muñeco para espiar a las chicas, en los ojos del muñeco se supone que hay una cámara pero en toda la serie hay un acercamiento donde 2 veces se pueden apreciar los siguientes reflejos. Las 2 únicas imágenes del osito tenían primero lo que parecía ser un cirujano o la cara de en el ojo se veía el color de las batas y un hombre con dotes y cubrebocas. Además de su bandana eso era algo un poco perturbador, pero en la segunda foto había algo distinto, yo creo que era una sucubú, se veía el reflejo de una chica con alas negras, esta chica tenía una piel blanca y se notaba la lencería en ella. Esta imagen correspondía al final según el post en uno de los centros de los episodios, había una parte en particular en la que el auto se mueve en un jardín, con mucha gente jugando al fondo de este hay árboles, y una animación introduce el nombre de la serie. Resulta que, en cierto episodio, en cuanto aparece esta animación, una soga cae del árbol por solo medio segundo. Esta soga tiene la forma con que se ejecuta a personas, esto se difumina rápido con el nombre del show y solo aparece en un episodio. Había otras imágenes, y una graciosa en particular donde para una toma donde una chica respondía, ahí, pero lo hacía con un acento raro, en el fondo se podían ver algunas fotografías, justo en esa toma hay una fotografía de un hombre con el mostacho, después esta foto desaparece y es reemplazada por una foto de un delfín. El blog tenía solo las imágenes de esos 3 shows y luego decía que todo se iba a poner mucho más interesante.
Resulta que las siguientes imágenes eran un poco escalofriantes por la descripción. El texto, decía que mientras el post seguía con vida y más personas contribuían en él, el chico recibió un mensaje de Fox Cigar, alguien le recomendó poner atención en todas las escenas donde alguna mala noticia se daba a conocer, y que ahí siempre pasaba algo interesante. Sucede que cuando el dueño del post pasó la información de Fox Cigar, todos le hicieron caso y sacaron las capturas más extrañas, pero todas relacionadas. Hubo un momento de tensión grande en público, y que, a decir verdad, todas las imágenes eran en público. Detrás de Drake y Josh, entre la multitud, hay un hombre cuyo rostro no se ve, pero que se alcanza a ver su sombrero. En la escena completa hay un momento en que su cara se puede ver, pero este hombre parece todo menos eso. El hombre tenía la cara completamente blanca, los ojos tiene muy negros y lo más extraño es que rompe la cuarta pared en cada imagen, parece que el hombre te estuviera mirando a ti. Esto se vuelve una constante en casi todos los shows, incluso el show de Amanda y Clarissa. Hay dos imágenes en donde hay un evento y está ese hombre oculto tras un árbol, entonces mientras la escena se desarrolla, él se asoma y voltea a mirar como si fuera a mirarte a ti. Pero por supuesto, ¿qué pasa en cuestión de 2 segundos? Me sorprendió mucho no haberlo visto a él, pero sí haber visto su atuendo. Siempre trae un saco y un pantalón blanco y guantes negros, en algunas imágenes no aparece mirando a la cámara pero aparece haciendo cosas extrañas. En Sabrina la bruja adolescente, hay un cuadro donde se le ve en el fondo arrastrando algo a un auto. En el show de Amanda se le ve andar con un bate de béisbol en una habitación por solo un segundo que le toma moverse de la habitación. En Victorious se le ve cargar una caja y en iCarly se le ve también en una escena donde Sam está el fondo, se mueve en su dirección aunque agachado y detrás de una pequeña barda ocultándose. Aquí se le ve por 2 segundos completos, pero muy a lo lejos. El post terminaba ahí, el creador comentaba que todos eran libres de creer en lo que quisieran, pero que al menos a él le gustaba y le parecía extraño que nadie antes viera esto. Como el post terminó, quise sacar algunas imágenes, pero eso me jodió porque era la Deep Web, tardaría mucho tiempo en descargarlas de forma segura. Intenté con el celular tomar fotos, pero no servía, todo era muy borroso. Al menos yo las pude ver, y personalmente encontré que este personaje podría ser alguien que la mayoría que vimos. Apareció otras veces en Danny Phantom y se llamaba Walker, era el mismo Walker quien aparecía en las series completas. Consigue los DVDs y pon mucha atención, así como lo hizo Fox Cigar. El destino es una moneda de 2 caras. Si eres afortunado, obtendrás una vida carente de preocupaciones, si en cambio, decide jugarte una mala jugada, encontrarás un camino de desdicha y amargura. Puedo considerarme a mí mismo como una persona con suerte, nací bajo un núcleo familiar bastante estable. Mi padre y mi madre tuvieron a un único hijo, al cual llamaron Diego, para acortar. No éramos ricos, pero sí teníamos lo suficiente para tener una vida decente. Y claro, al ser hijo único, toda la atención iba dirigida hacia mi persona. Años y años pasaban, la sobreprotección familiar y el ser el único descendiente me imposibilitaban cosas tan simples como ir al parque a jugar con otros niños o siquiera ir a las casas de mis compañeros de clases después de la escuela. Los años pasan y eventualmente uno tiene que salir del cascarón. Es difícil empezar a socializar una vez tienes los 12 a 13 años, en una época donde los niños son crueles y no haber encajado o encajar en un grupo de amigos te significaba ser la burla de la escuela. Afortunadamente, mis libertades fueron creciendo. La cercanía del colegio y el abrumador trabajo de mis padres les impedía dejarme hasta la puerta para poder estudiar cada día. Fue entonces que empecé a tener un poco de, lo que llamo yo, el mundo real. Es ahí cuando entra una curiosa chica, a la cual llamaremos Susie. Era una chica de cabello castaño, con prendas casuales que solía encontrarme de vez en cuando a la salida del colegio.
Era extraño verla siempre mirando los televisores en la tienda de electrónica del camino, se presentaba siempre y sin falta a las 2 de la tarde para poder ver los programas que transmitían. Era inevitable no verla, debido a que siempre pasaba por ese sitio cuando regresaba a casa. No voy a negarlo, era linda, verla con ese uniforme escolar estando tan en lo suyo me provocaba ternura. Tardé un poco en hacerme de valor para ir a hablarle. Inventé una excusa para ir al local y acercarme un poco a ella. Pude ver que estaba viendo algunos programas animados. Iba, venía, y regresaba simplemente a hacer preguntas tontas para tener la oportunidad de acercarme. El único canal que transmitía era Nickelodeon, con sus programas habituales de Bob Esponja, Game Shakers, y The Loud House. Reconocí esos programas al instante, sobre todo porque el último era bastante parecido a la fantasía que siempre quise cumplir, tener un hermano. Alguien en quien confiar, y esa fue la excusa perfecta para empezar a hablarle. Con el valor suficiente, pude romper el hielo entre nosotros. Fingí que me iba a probar unos zapatos, y me senté al lado de ella. Estuve ahí 5 minutos, sin saber cómo continuar, simplemente viendo el televisor. Ella me ignoró por completo, estaba centrada en su programa de televisión favorito. Supongo que disfrutamos indirectamente del momento, pero cuando terminó, finalmente volvió al mundo, mirándome. Hablamos durante un rato, primero de lo que habíamos visto momento atrás, y posteriormente sobre muchos temas aparte. El tiempo fue rápido, tanto que mis padres volvieron a casa y se alertaron de mi desaparición. Por ese día tuve que irme, bajo la promesa de volver al día siguiente para poder conversar. Esa promesa terminaría siendo vigente durante los próximos días, semanas, y meses. Había obtenido a una buena amiga, alguien quien compartía muchos de mis gustos. Se llamaba Susie, estaba en la misma escuela que yo, solo que en un grado inferior. Solía salir 1 hora antes gracias a su curso, motivo por el cual nunca la había visto tanto en el descanso como en la salida. Podíamos pasar horas y horas hablando de Loud House. Las nuevas temporadas, los nuevos personajes, nuestras teorías, entre muchas cosas. Y cuando se acababan los episodios, nos poníamos a ver vídeos en YouTube referentes a las historias y fanfics que solían subir otros usuarios. Creamos algunos, de hecho. Era obvio que nos incluiríamos a nosotros mismos en esas historias, viviendo aventuras junto a la familia Loud. Ella tenía su personaje, el cual se llamaba Lamy. Este se trataba de una chica tímida y ermitaña que hacía apariciones esporádicas, de cabello rosado y una cara de póker perpetua. Incluso siendo nuestra historia, a ella no le gustaba tener demasiado protagonismo, siendo una espectadora más. Todas las tardes nos pasábamos hablando de cuál sería el siguiente rol de mañana, de qué tratarían nuestros propios episodios, de los personajes que participarían, entre muchas otras cosas. Aunque a mí solo me gustaba el rol de mi personaje y jugaba con ella roleando a través de los fanfics, Susie tenía un fanatismo que llevaba las cosas un paso más allá. Y con eso me refiero a que, de cierta forma, hacía cosplay de su propio personaje insertado en la historia. Recuerdo que una tarde no la encontré frente a la tienda de electrónica. Fue algo extraño, siempre estaba parada ahí con el rostro casi pegado al cristal. El único motivo por el que no se apretaba contra el vidrio era porque el dependiente de la tienda ya le había llamado la atención al respecto. Me quedé mirando la televisión un rato, pensando que ella se habría ido a su casa por cualquier motivo, quizás la había llamado su familia. Mientras veía una de las caricaturas, capté un movimiento extraño por el rabillo del ojo. Parecía que algo se había arrastrado hacia el interior de un callejón en medio de la cuadra. Mi atención se distrajo del programa. Me encaminé hacia el callejón, pero antes de llegar al mismo Susie salió de un salto riendo. No sé si su intención era asustarme o sorprenderme gratamente, pero no fue algo que me gustase. Al principio no supe cómo reaccionar, hasta que ella me llamó la atención sobre su máscara. ¿Te gusta? La hice yo, dijo solamente, con un tono agudo. Chocó la punta de los dedos índices mientras esperaba mi respuesta. A decir verdad, la máscara, hecha de cartón pintado pobremente con temperas o carne, no era lo que se dice una obra de arte. Tenía los ojos delineados de azul con fibrón, unas cejas negras dibujadas por encima del recorte casi cuadrado de los ojos, y unos labios cómicos pintados de rojo, parecía que con labial. Le pregunté cuándo la había hecho, me comentó que esa misma mañana había comprado los materiales, es decir, solo las temperas y una plancha de cartón pequeña, y se había pasado toda la tarde trabajando en ella para entrar más en rol cuando escribiésemos, jugásemos o viésemos la serie.
No es que diese miedo, pero la máscara no era agradable de ver, era un trabajo muy infantil quizás. Se notaba que no tenía mano para las manualidades, así que fingí enojo y le reproché que no me hubiese dejado ayudarla a hacer la máscara, por lo que esa tarde de camino a casa nos detuvimos en un cotillón para comprar mejores materiales para su disfraz. No tenía mucho dinero encima, pero me alcanzó para una máscara blanca de plástico duro genérica. Con ella ya teníamos una base mucho mejor que cartón recortado. Cuando llegamos a casa nos pusimos a pintar la máscara. Con las pinturas que había comprado nos pusimos a trabajar. Yo pinté la máscara con los tonos carne. Ella le dibujó pequeñas estrellas debajo de los ojos. Le dibujé con pinceles finos unas cejas femeninas, mientras ella remarcó los labios con un fuerte tono rosado, haciendo unos labios muy pequeños. Añadí también un par de delicadas pestañas con el pincel más fino, así como un delineado celeste alrededor del ojo. El resultado final impresionó a Susie de tal forma que vi cómo sus ojos se ponían vidriosos. Acarició la máscara, todavía fresca, manchándose los dedos, y no dejó de darme las gracias por hacer algo tan bonito. Bonito. Esa fue la palabra que usó. Aunque a diferencia de la primera esta era, al menos, una máscara de verdad, la expresión rígida del rostro plástico era algo inquietante. Cuando Susie se ponía la máscara cambiaba completamente, pasaba de ser una chica común y corriente, una simple fan, a convertirse por completo en su personaje tímido y recluido. Optaba por manierismos más cómicos y animados, pero siempre manteniendo una expresión casi apática, aunque reflejando en el tono agudo de su voz una personalidad aniñada. En pocas palabras, Susie se convertía en Lamy. Y amaba cada segundo que era Lamy. Por mi parte, verla actuando tan contenta me animaba, así que aunque la máscara era algo estatuesca, no me molestaba, además encajaba con la cara de póker de su personaje en los fanfics. Susie se pasaba bastante tiempo en mi casa, prácticamente desde que llegábamos de la escuela hasta altas horas de la noche. Fue genial tenerla aquí incluso en pijamadas. A lo largo de todo el año llegamos a trabar una amistad muy fuerte, a menudo íbamos a convenciones únicamente a pasear para divertirnos. Aunque, al pasar un año, me di cuenta que sabía tanto de ella como de matemáticas. No era algo que realmente me importara, honestamente. A esa edad uno no busca a alguien con quien tener largas pláticas filosóficas sobre la vida, simplemente quieres a alguien que disfrute de lo mismo que tú. Mis padres se acostumbraron a su presencia, tanto que solían ofrecerle comida o hacer una ración extra para ella. Pero las preguntas habituales aparecieron. ¿De dónde provenía? ¿Quiénes eran sus padres y por qué le permitían este tipo de libertades? Mis padres me encargaron preguntarle esto, recibiendo negativas y evasiones a mi pregunta una y otra vez. No fue hasta que un día, viendo nuestra serie preferida, confesó el tener hermanos como tal, y una familia bastante grande. Pero si tienes una familia con tantos hermanos, ¿por qué deseas tener una como en la serie? Es complicado. El tema de la familia real era complicado de hablar con Susie. Era muy común que lo evadiera, dando largas tanto para mí como para mis padres. Sabíamos que existían, pero desconocíamos por completo sus identidades. O al menos eso fue durante un tiempo. En una ocasión, teníamos un compromiso llegadas las 10 de la noche, siendo una cena familiar en la cual ella no podía estar. Aún así, eso no le impidió ir ese día a casa para poder pasar el rato conmigo viendo algunos cuantos vídeos y haciendo la tarea. Se nos hizo tarde, era demasiado tarde por ese día. Mis padres y yo teníamos que irnos en una hora, y mi amiga aún seguía ahí. No era torpe, entendió que ese compromiso era importante y no podía acompañarnos, pero prolongó su estancia todo lo que pudo, incluso ante las indirectas de mi padre. Eventualmente, se terminó desesperando por la situación, y le ofreció gentilmente llevarla a su hogar antes de irnos. No te puedes ir sola a esta hora de la noche. No tenemos problemas en llevarte a casa. No, está bien. Ya me iré. No se preocupen. Vamos, Susie, solo debes decirnos dónde vives y te acompañaremos a tu hogar, no nos molesta. ¿Vives cerca, no? No, en serio. Estoy bien. Susie se notaba muy incómoda, pero después de insistir, ella terminó cediendo. Subimos al coche y nos dirigimos hacia la dirección que nos había dado. Estuve más entretenido hablando con ella, o intentándola hacer hablar más bien. Se mantuvo silenciosa todo el camino, incluso algo nerviosa.
Mi padre manejaba con cuidado, y llegada cierta parte, se le notaba cauteloso, mirando su celular y la aplicación de navegación paralelamente que observaba a Susie. Estábamos en la zona menos agraciada de la ciudad, no era lejana, pero sí recóndita. Eventualmente llegamos a su hogar, el cual estaba algo apartado de las demás casas. Unas luces iluminaban el interior tenuemente. Ella bajó, caminando con su mochila hacia la puerta. Nos miró, mi padre tenía la costumbre de esperar a que la otra persona a la cual llevaba en auto hacia una dirección estuviera a salvo antes de irse. Llamó varias veces a la puerta, esperando. Mi padre miraba atento, podía entender que no se trataba de cuestión de tiempo, sino de curiosidad. Eventualmente, alguien abrió la puerta, parecía ser una mujer descuidada de aproximadamente 30 o 40 años. Miró a Susie, y la jaló del brazo hacia el interior de la casa. Entonces ellos son. ¿Los conoces? Sí, los conozco. Tiene sentido ahora. ¿Qué tiene sentido ahora? Volvamos a casa. Ya es tarde y debemos llegar con tu abuela antes de que se moleste con nosotros. El enigma de su familia real comenzó a crecer. En esporádicas conversaciones escuchaba a mis padres hablando al respecto, mi madre no ocultaba su preocupación, pero solo quedaba en rumores y nada quedaba claro. A Susie le costó volver a visitarme por un tiempo, y prefirió no hablar más al respecto, encasillándose en su personaje. Mis padres dejaron de ser insistentes en el tema de los horarios y fueron más flexibles en dejarla estar en casa, siendo una maravilla las primeras semanas, teniéndola a mi lado casi en todo momento. Pero eso terminaría por no ser tan bueno. Pasaron semanas y todo empezó a venirse abajo. Gracias a la confianza que teníamos, era más común verla expresar sus emociones, o que simplemente se mantuviera acostada todo el día viendo el televisor y su serie favorita. Pero fue cuando se volvió una constante que llegase solo para desahogarse, llorar o hablar de su obsesión que verla dejó de ser divertido. Empezó a hartarme verla todos los días fuera de mi casa a la espera de que saliera y la invitara a entrar. Las conversaciones fueron menos interesantes, únicamente tocaba dos temas en particular y luego se quedaba hasta largas horas de la noche. O simplemente se quedaba durmiendo. Mi espacio personal se fue reduciendo de poco en poco, hasta prácticamente tenerla a mi lado todo el tiempo, sin importar a dónde fuera. A todas horas del día. No tenía tiempo para mí mismo, y aunque intenté ser amable y paciente con ella, simplemente me absorbía todo mi tiempo. No podía salir ni ir con nadie más que no fuera ella. Y cuando lo intentaba, la podía ver a lo lejos, simplemente vigilándome, con una mirada vacía. Esto más que aterrarme, me hizo enojar. Pude soportar esto por un largo tiempo, pero llegado cierto día en el cual no estaba de buen humor, simplemente le encaré. Descargué mi furia en ella y le dije que no se acercara más a mí ni a mi hogar. Suena mal, muy mal, y lo sé. Pero fue la emoción del momento, agotó mi paciencia y solté mi frustración encima de Susie. La discusión no hizo más que elevarse, donde solo gritaba y amenamente ella respondía. Eventualmente, terminé yéndome, dejándola sola. Pasaron semanas en las cuales no tuve noticias de mi amiga. Mentiría si dijera que me preocupé por ella en algún momento, llegaron los exámenes finales y debía reponerme del tiempo perdido. Asimismo, uno de mis primos al cual no había visto desde hacía años, llamado Gonzalo, se había mudado cerca de donde vivía. El poco tiempo libre que tenía de la escuela lo dediqué en recuperar el tiempo perdido con él, jugando videojuegos o yendo a pasear al parque. Por más que mirara por encima de mi hombro, nadie me estaba acechando, ni vigilando. Era como si simplemente ella hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Mis padres preguntaban de vez en cuando por qué no había vuelto, y simplemente les expliqué que nos habíamos peleado. No parecían contentos con mi elección, pero nunca me dieron explicaciones. Gonzalo y yo salimos de clases y decidimos usar parte de nuestros ahorros para comprar unos cómics y comer algo de helado. Torpemente, perdí parte de las monedas que iba a usar para pagar el mío, por lo cual, me regresé hacia la intersección de calles donde habíamos cruzado corriendo. Ahí estaban, unas cuantas monedas desgastadas por el tiempo. Me puse a recogerlas, y siguiendo el camino de la única que faltaba, encontré una escena peculiar. Había una persona en uno de los callejones, su silueta me era familiar. Intentaba lanzar una bolsa hacia uno de los botes de basura, teniendo dificultad en hacerlo. Toda su atención se concentraba en su labor, eventualmente teniendo éxito.
Después de unos segundos recobrando el aliento, volteó a verme. Susie estaba ahí. Las coincidencias del destino nos atrajeron de vuelta en aquel callejón. Dejó de hacer lo que sea que estuviera haciendo, soltando la tapa del contenedor de basura, aparentando total normalidad, incluso portando aquella máscara de Lanny que solía usar tanto en el pasado. Su ropa estaba maltrecha, y había algunas cuantas manchas en ella, así como en su capucha grisácea. No dijo nada, se mantuvo en completo silencio, expectante a mi siguiente movimiento. ¡Demonios! Te ves mal. ¿Estás bien? ¿Por qué usas esa máscara? Tardó unos momentos en contestar. Empezó a usar unos manerismos extraños, uno que usaba mucho para interpretar a su personaje, un tono más alegre y despistado. A pesar de que era plena tarde, el callejón oscurecía enormemente la silueta de Susie. Noté que su máscara, antes impecable, tenía un par de dibujos nuevos en las mejillas, y varias salpicaduras oscuras. No es nada. Estoy bien. Ha pasado mucho tiempo, demasiadas cosas. ¿Qué te parece si vienes a mi casa y nos ponemos al corriente de todo? Aunque mis intenciones iniciales eran reencontrarme con ella y hablar, algo iba mal. Terriblemente mal. Estaba vestida extrañamente, no era la ropa que solía llevar, era demasiado grande para ella, la manga de la camiseta rosada se estiraba más allá de su mano izquierda, y la otra estaba altamente arremangada, aunque no podía ver qué tenía en su mano derecha. En ese momento no supe si era ella o el callejón, pero había un hedor particular que me provocó sospechas, se sentía como lo que se siente al abrir un refrigerador con carne o pescado podrido. Mantenía una mano en su espalda, pidiendo que la siguiera. Dudé, y haberlo hecho me dio unos segundos valiosos de lejanía. ¿Qué le pasaba? ¿Había empeorado la situación en su hogar? ¿Ahora vivía en la calle y a eso se debía su estado actual? Cuando me propuse a hablar con ella de nuevo, Susie se acercó un poco. La luz del día iluminó mejor su rostro plástico, detallando pequeñas grietas en la pintura de la máscara. Se detuvo de inmediato al ver a alguien a mi espalda. Ah, ahí estás. Gonzalo apareció, trayendo consigo los helados que habíamos pedido con anterioridad. ¿Quién es ella? ¿Es una de tus amigas de roleplay raro? Ah, ella es Susie. La persona que te conté que estaba buscando. Pues ya se te fue. Al voltear, mi amiga había tomado una distancia prudente, yéndose de espaldas, caminando. Después de unos segundos parada, metió algo a su bolsillo y se fue por el camino opuesto, haciendo caso omiso a mis llamados. Deberías de dejar de meterte con las raritas, primo. La última vez no terminó bien. Olvídalo. Al menos sé que sigue cerca. Luego hablaré con ella. Vámonos. No pude disfrutar el resto de la tarde con mi primo. Por más que jugamos con nuestra consola o vimos una película, no dejaba de pensar en Susie. ¿Por qué usaba la máscara otra vez? Ella nunca la usaba en público, a menos que fuera una convención. ¿Qué hacía en ese callejón? Todo era una señal de alarma, la cual no pude entender en su momento. Gonzalo se quedó a dormir por esa noche, por lo cual, nos desvelamos jugando videojuegos toda la noche hasta dar las 3 de la mañana. Mi primo quedó dormido mientras jugábamos Minecraft, por lo que tuve que apagar la consola y dejar los controles en su lugar. Miré por la ventana, viendo la oscuridad de la noche. Una tenue luz mercurial descompuesta iluminaba intermitente la calle. Fue ahí cuando vi a una silueta viéndome de vuelta, escondida en una de las bardas perimetrales. No podía distinguirla, ni podría asegurar cuánto tiempo llevaba ahí. De lo único que tuve plena certeza es de verla desaparecer una vez un parpadeo de la luz le dio oportunidad. Atribuyendo esto a mi falta de sueño, decidí simplemente descansar por esa noche. A la mañana siguiente, despertamos y bajamos a desayunar. Tanto Gonzalo como yo nos quedamos hablando de la noche anterior, así como de las actividades que tendríamos al llegar a la escuela y la emoción de tener educación física ese día. Pero sorpresivamente, mi madre avisó que nos quedaríamos en casa, al menos por esta ocasión. La emoción natural de evadir las responsabilidades escolares fue evidente en Gonzalo, pero en mí comenzaron a despertar mayores incógnitas. Todo estaba poniéndose demasiado raro desde que me encontré de nuevo con Susie. Volvimos a mi habitación, conectamos la consola nuevamente y continuamos jugando en línea. Mantuve la mirada hacia mi ventana, intentando averiguar algo desde la seguridad de mi hogar. Con el pasar de las horas, noté que un coche de policía patrullaba las calles. Pasó 1, 2, quizás 3 veces a lo largo de las horas, como si estuviera buscando algo. No me enteré de lo que ocurría hasta que Gonzalo bajó a escondidas a buscar unas galletas.
Viejo, allá abajo están como locos. ¿Qué pasa? Dicen que ayer desaparecieron las gemelas de la otra cuadra. Quizás por eso no nos dejaron irnos. Mis padres ya vienen para acá. Si te digo algo, ¿me creerías? Depende. ¿Recuerdas la chica que vimos ayer? Mi amiga. Creo que ayer a la noche la vi escondida entre los arbustos. Está actuando muy raro. Ah. Esa chica, cierto, justamente te quería preguntar qué hacían hablando en un callejón como traficantes, pero me olvidé. Ella estaba tirando algo a la basura. En un contenedor. En lugar de un tacho. Era algo grande. Unas sospechas comenzaron a generarse en mi conciencia. ¿Qué estaba tirando a la basura? Ni se me ocurrió preguntarle, fue todo muy repentino y raro. Estaba demasiado enfocada en tirar una bolsa demasiado grande en un contenedor en mitad de un callejón oscuro. ¿Por qué me cuentas esto? No sé, simplemente me dio mala espina. ¿Qué tal si? ¿Ella las desapareció? Sentí pesada la garganta al tragar. Recorrí sus ojos oscuros debajo de la máscara, abiertos como platos cuando la atrapé tirando lo que sea que fuese eso. ¿Y las manchas, tan oscuras, podían ser sangre? ¿Su máscara la había delatado? De inmediato mi mente atravesó un aluvión de pensamientos. Necesitaba confirmar qué había en esa bolsa de algún modo, por lo que le pedí a Gonzalo que me cubriera mientras salía a averiguar qué había tirado Susi allí. A él no le pareció algo muy importante, así que me dejó ir sin más. El sol ya se estaba poniendo cuando salí, eran cerca de las 6 de la tarde, por lo que corrí para no quedarme totalmente a oscuras. Volví al callejón, ubicando el contenedor de basura en el cual Susi había dejado esa bolsa. Intenté pensar que quizás los basureros ya lo habían vaciado, o que quizás no iba a encontrar nada allí en un esfuerzo por calmarme, pero podía sentir la sangre corriendo por mis venas más que nunca. Me costó abrirla, pero en el momento que la tapa se alzó, caí de espalda espantado por el olor. De por sí toda la basura concentrada creaba un bálsamo de fetidez que te hacía picar la garganta. Pero lo que había allí me trajo un recuerdo. Un cartón entero de huevos podridos se había estrellado contra el suelo, liberando su peste. La casa olió a muerto durante días. Pero este olor era mucho más característico. Un tufo sulfúrico, una hediondez picante que me provocó lágrimas al captarlo, seguida por una tos inevitable. Me levanté de nuevo y volví a erguirme en la caja para inspeccionar mejor el contenedor, tapándome la nariz como podía. Entre el olor característico de lo que resuma de la basura se podía distinguir una especie de olor lácteo, como a queso podrido, y a carne como quemada. Al encontrar la bolsa negra que Susi había estado esforzándose por ocultar, la removí de inmediato con un palo. Varias moscas volaron, 2 cucarachas corrieron por encima del contorno abultado de la bolsa, y al rajar un costado de la misma, una plétora de gusanos cayeron de la rotura, revelando carne necrosada carcomida por los insectos. Contuve la tos y me bajé de la caja, cerrando con fuerza el contenedor en el proceso. No hacía falta que la abriera o revisara más, era carne putrefacta, distinguida por el muy humano olor del cadáver. Al reconocer esto, fui directo hacia mi hogar, atemorizado. Ella estaba haciendo algo horrible, ¿pero por qué? ¿Qué había pasado? ¿Cuál era su motivación tras esto? Con el corazón a mil, logré llegar hacia mi hogar, con Gonzalo bajando apresurado. ¿Qué pasa? ¿Te encontraste con algo? Es ella. Estoy seguro que es ella. ¿Qué es ella? ¿De qué diablos estás hablando? Ella está haciendo algo. Estoy seguro que sí. Tengo que ir a hablar con ella, ahora. Gonzalo me tapó la entrada con su cuerpo, impidiéndome irme. ¿A dónde demonios crees que vas? No te voy a cubrir otra vez, ya es tarde, y si no te encuentran aquí, van a sospechar. Ellos no regresarán hasta tarde. Muy tarde. Tenemos tiempo de ir. No te dejaré ir solo entonces. Entonces espérame un momento. Subí hacia el segundo piso, yendo hacia la habitación de mi padre. Él no era consciente de que usaba las mismas contraseñas para todo. La de la caja fuerte era la misma que usaba para cosas que él consideraba importante, entre ellas, su tarjeta de débito, que me había dado la confianza de saber para hacer pequeñas compras. Entendía que esto podría ser una locura, pero no iba a arriesgarme si esto iba a peor o si mis sospechas eran ciertas. Miré el arma de fuego por unos momentos, dudando si debía o no portarla. Después de meditarlo, tomé la mejor decisión para ambos. El camino hacia su hogar fue interminable.
La noche estaba cayendo y las luces mercuriales en esa zona de la ciudad no daban el mejor aspecto, menos para dos menores que iban hacia el hogar más apartado del recinto. Gonzalo me seguía ciegamente, sin dimensionar por completo lo que estábamos a punto de hacer. Estoy seguro de que, de haberle dicho, no me hubiera abandonado, aún así. Llegamos al hogar, parecía abandonado, y la cantidad de correos en el buzón revelaban el descuido de sus dueños. Avanzamos hasta la entrada del hogar, intentando ver a través de las ventanas. Era demasiado oscuro ya, y unas cortinas nos impedían ver hacia el interior. Gonzalo empezó a llamar a la puerta varias veces, llamando a cualquiera que estuviera dentro. Quise detenerlo, pero su insistencia fue clara y era imposible echarse atrás. Después de insistir por unos momentos, no obtuvimos respuesta. Intenté abrir la puerta, esta se dio fácilmente, dejándonos entrar al hogar. La oscuridad abrumadora nos abismó, sin poder ver más allá de nuestros ojos. Gonzalo sacó su celular, recordándome que había olvidado el mío, alumbrando con su lámpara. Sentados en un sofá, con el televisor apagado, habían dos personas. No reaccionaron ante nosotros. Hola. Disculpen por entrar. La puerta estaba abierta. Me acerqué un poco más a ellos, lentamente. El hedor del ambiente empezó a hacerse presente de forma abrumadora. Descomposición, suciedad. Gonzalo enfocó su atención a ambos, acercándome hacia ellos para verlos de frente. Una herida punzocortante en el pecho, múltiples apuñaladas, sangre seca y deformaciones en sus cuerpos. Habían sido víctimas de un asesinato atroz. El olor impregnaba cada parte del hogar, hedor del cual no nos dimos cuenta hasta que era demasiado tarde. Mi corazón latió rápidamente, el terror me invadió, entré en shock por un momento, la luz se fue de mí, haciéndome reaccionar de inmediato al ver qué pasaba. Gonzalo apuntaba a otro lado con su lámpara improvisada. El miedo era evidente en su mirada. Dirigí la mía hacia donde apuntaba, caminando por la madera teñida de sangre vieja, llegando hacia el comedor. Había 5 personas sentadas, con máscaras improvisadas, ocultando su rostro. Todas muertas. Las heridas daban registro de cómo había perecido cada uno. Sus cuellos cortados por sorpresa, desangrados, y blancos de la anemia. El cabello de cada una estaba teñido pobremente, incluso con pintura directamente. Aquellas máscaras y teñidos eran referentes a la serie favorita de Susie, en una retorcida fantasía de pesadilla vuelta a la realidad. Y el artífice de todo esto apareció, bajando las escaleras con tranquilidad, portando un cuchillo en sus manos, ocultando su rostro bajo esa máscara que yo mismo le había creado. Lamento el desorden. Esperaba ir por ustedes en 2 días. Aún no estaba listo. ¿Qué debería haber estado listo? Este lugar. En cuanto los vi a los dos, pensaba que serían las personas correctas para este lugar, incluyendo a tu primo. Gonzalo simplemente le alumbraba con su linterna, paralizado del miedo. Susie se acercaba de poco en poco, empuñando su arma con las 2 manos. No podíamos hacer nada ante esto, revisé mi bolsillo, no hallando el revólver. Torpemente, ante el impacto de la situación, lo había dejado en la mesita aledaña al televisor. Correr no era opción tampoco, al menos mi primo no reaccionaría a tiempo. Por lo cual, cuando se abalanzó, tomé una decisión. Le quité la máscara a la madre de Susie, haciéndole ver lo que había hecho. Susie miró detrás de su máscara el cadáver putrefacto de su madre. El rostro estaba desfigurado, sus ojos habían sido extirpados y se notaba la furia en las deformaciones ocasionadas, tanto con los golpes de sus propios puños junto con un bate de béisbol roto del cual solo quedaban astillas. Se mantuvo quieta, paralizada del shock. Su fantasía se había venido abajo por unos momentos. Por un momento, Lamy dejó de ser, y dio paso a la perturbada chica que antes conocía. Gonzalo estuvo a punto de vomitar al ver aquel desastre, soportando a duras penas. Aquí no hay nadie. No hay una familia feliz ni nunca lo habrá. ¿Ves lo que has hecho? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué mataste a todos y los vestiste como si fueran marionetas? No eran perfectos. Nunca lo fueron. No lo eran. No lo eran. Repitió una y otra vez. Empezó a agitarse, el remordimiento la invadió, divisando el festín de gusanos que en algún día fueron sus familiares. Miró sus propias manos, entrando en pánico. Yo solo buscaba. Solo buscaba. Sé lo mucho que deseabas una familia feliz. Como, en esa serie, supongo, intenté mantener la calma.
Detrás de toda esa aura de insalubridad, seguía habiendo una persona. Seguía estando ella. Pero esto debe terminar. No hay otra forma. Solo suelta ese cuchillo y déjanos ir. Me acerqué a Susie. Extendí mi mano, ofreciéndole ayuda. No habría forma de limpiar este desastre. Ella era tanto víctima como victimaria de una relación precaria desde niña. Lo sabía, y huyó antes de ayudarla. No volvería a pasar otra vez, me prometí. Ella levantó su mirada lentamente. Enfocó su atención completa en mí, y todo lo demás volvió a segundo plano. No, no. Aún podemos lograrlo. Esto es lo que siempre quisimos. Una familia. Somos hermanos, ¿lo recuerdas? Lo éramos. Antes de esto. Y lo seremos después. ¿Susie? Intentó apuñalarme sin demasiado éxito. Caí hacia atrás en la evasión, se puso encima mía, tratando desesperadamente de atacarme. Afortunadamente, su falta de atención del entorno le hizo olvidar a Gonzalo, quien la separó de mí de una patada al rostro. Me tomó de la mano e intentamos abrir la puerta principal para huir, sin éxito. La había cerrado de alguna forma. No supimos cuándo, ni cómo, pero Lami agarró un cenicero de vidrio de un estante y lo lanzó contra nosotros con todas sus fuerzas, estrellándose directamente contra la nuca de Gonzalo, dejándolo inconsciente. De la fuerza, sin poder hacer más, huí hacia la zona trasera, en búsqueda de otra salida. Lami empezó a buscar a paso lento. La poca iluminación fue mi amiga, y gracias al golpe de Gonzalo su máscara le impedía ver correctamente, habiéndose roto de una parte, dejando ver parte de su rostro. Había manchas de suciedad y heridas provocadas por sus víctimas anteriores al momento de arañarla. Se estaba cansando, era evidente, tanto el paso de los días como la mala alimentación empezaban a cobrarle factura. Podría asegurar que, por sus pasos descoordinados en ocasiones, estaba adolorida. Me abandonaste una vez. ¿Piensas volverme a dejar sola? Las palabras resonaban en mi interior. ¿Era culpable de esto? ¿Hubiera podido cambiar de no haberla abandonado? La sangre y olor a descomposición no me dejaban pensar con claridad, la adrenalina y repulsión del momento nublaban mis ideas. Miré a los lados, buscándola. No la hallaba por ningún lado. La había perdido al parecer. O eso pensé. Susie intentó acuchillarme nuevamente atravesando la pared de madera en la cual me estaba escondiendo. La cuchilla atravesó la madera derruida, estuvo a nada de darme. Intentó una segunda vez, pero la navaja se quedó atorada. Fue mi oportunidad de golpear la puerta en el instante que intentaba sacar el cuchillo, haciéndola caer atrás. No había muchos lugares más a donde huir, por lo cual, corrí hacia el segundo piso. Posiblemente el peor error que pude haber cometido. Subiendo por las escaleras, tropecé casi de inmediato con uno de los cuerpos restantes que Lami aún no había remodelado. Era tan solo una niña. Estaba boca abajo y parecía haber sido sorprendida por la espalda, con el cuchillo aún clavado en su cuerpo. Escuché a Lami llegar a las escaleras, y me apresuré a ir a la habitación más lejana, cerrando la puerta con el pasador. Ella insistió, golpeando la puerta. 1, 2, 3 veces consecutivas, pateando y forzando la cerradura. Pero después de varios intentos fallidos, hubo silencio. Un silencio aterrador. Estaba a salvo ahí, por ahora. Pero a fin de cuentas, también me hallaba encerrado. Pude relajarme un momento, tomando aire. En una inspección rápida, era la única habitación donde la suciedad y la sangre no existía. Era la habitación de Susie. Pude reconocerla de inmediato por los pósters, aquellos que yo le regalé. En el muro había algunas otras decoraciones, como fotografías. Había fotografías conmigo, y nadie más. Recordaba las fechas, las convenciones, las idas a los centros comerciales. Todo, lo recordaba absolutamente todo. Esos buenos momentos que vivimos juntos, adornando los muros de una asesina. Un nudo en mi garganta apareció, de nuevo, el remordimiento me comía vivo, aquello de lo cual había huido ahora me esperaba al otro lado de la puerta portando una guadaña. Y el tiempo se terminaba. Usando las llaves de su dormitorio, abrió la puerta. Ella sabía que no tenía a dónde ir, entendía que era el fin del camino. Las fotografías de la pared eran diametralmente opuestas a ese momento, la angustia y el terror eran esperables, no obstante, yo sentía una profunda tristeza y culpa. Realmente lo siento. Siento haberte abandonado. Siento haberte dejado con esos monstruos. Fue mi culpa. Mis palabras la hicieron detenerse. Aunque fuera por un instante, mantuvo su mirada en mí.
No obstante, continuó avanzando, estaba determinada a terminar lo que empezó. Ya no importa. Solo terminemos esto. Juntos. No sé en qué momento ocurrió, no sé siquiera cómo escondí algo tan importante para ella en ese momento, ni tampoco sé por qué lo hice. En mi desesperación, y al borde del abismo, hice uso de uno de los pocos recursos que me quedaban. Ella se detuvo de golpe, cuando se abalanzaba para acuchillarme y convertirme en un títere podrido y carente de vida, como hizo con su verdadera familia y los demás. Retrocedió. Aunque la máscara aún le cubría, podía ver su expresión de sorpresa, confusión, y dolor. Había enterrado el cuchillo de cocina enterrado en una de las gemelas en su estómago. Dio unos pasos atrás, dejando marcas de sangre en el suelo, que bajaban por su vientre hasta teñir el sucio suelo del líquido carmesí. Me miró fijamente, estaba al límite, soportando para no desfallecer frente a ella. Mi vieja amiga, aunque era un monstruo ahora, la seguía viendo detrás de esa fachada inventada para sobrellevar su dolor, aquel dolor que nunca podría sanar por más que estuviera a su lado, aquel dolor invisible y penetrante. Aquel que la había llevado a la locura. Con dificultad, extrajo el afilado objeto de su herida, agravando el sangrado. Su ropa, con marcas de sangre, ahora estaba repleta de ella. Y continuó avanzando a paso lento. No iba a ceder ante su objetivo. Por favor, solo, aléjate. A duras penas pude pronunciar esas palabras. Ella no me escuchaba, avanzando con dificultad. Me quedé inmóvil, sin poder hacer nada más que ser espectador de los últimos esfuerzos de Susie. ¿Por qué lo sigues intentando? Se acabó. La distancia perdida se fue recuperando, estaba a nada de tenerme a su alcance. Alzó el cuchillo, con su mano temblorosa por el sufrimiento que sentía. Esas serían sus últimas palabras. Una simple súplica hacia su mejor amigo. O quizás más. Intentando sellar su último deseo, mi cara fue cubierta de sangre. No mía, sino de ella. Un sonido estremecedor resonó en la habitación, Susie cayó al suelo finalmente. Cuando salí de mi parálisis, volteé hacia el origen del sonido. Gonzalo portaba el arma en sus manos, temblando. Su disparo acertado me había salvado. Después de la conmoción inicial, de inmediato fue conmigo, tomándome de la mano. Vámonos, ya. Mi mente se fue en blanco después de aquello, el shock del momento nubló mis pensamientos, y el tiempo aceleró conmigo como espectador. No recuerdo demasiado de lo ocurrido una vez salimos de la casa. El disparo fue lo suficiente para alertar a los vecinos, y la policía encontró a 2 adolescentes ensangrentados en la calle. Lo siguiente que recuerdo es un tumulto de gente en los alrededores, llantos, quejas, reencuentros. La policía examinó todo el sitio, encontrando el horror que habíamos presenciado. Víctimas inocentes compartían tumba con personas negligentes y malvadas como el monumento a sus pecados. 3 bolsas oscuras salieron de esa casa. Yo simplemente entré en trance, y hasta que no fui sedado no logré calmarme, entrando en un estado semicatatónico por el estrés postraumático del evento. Tuve que prestar declaración a la policía para explicar qué hacía en la casa, determinar si nuestras acciones se consideraban legítima defensa o no, y tras la investigación comencé la terapia. Al principio la experiencia me mantuvo en un estado casi catatónico durante un buen tiempo, no hablaba mucho, apenas podía responder preguntas, y todas las noches las pasaba en vela. A veces despertaba a mis padres gritando, porque podía ver aquella máscara ensangrentada aplastándose contra el vidrio de mi cuarto. Ya pasó casi un año desde toda esa locura, y mi terapeuta me ha recomendado intentar olvidar a Susie, olvidarlo todo, como si fuese tan fácil. He vuelto a la escuela. Una diferente. Después de todo lo que pasó, mis padres decidieron que mudarnos sería lo mejor para alejar los recuerdos de todo lo malo que ocurrió, y volvieron a sobreprotegerme como antes. Aunque últimamente me hallo pensando menos en Susie, hay una cosa que no deja de inquietarme. Estuve viendo reportes de la noche del crimen, no pude evitarlo y lo busqué en línea a escondidas de mis padres. Al principio me pareció lógico lo que vi, recuerdo que salieron 3 bolsas negras de la casa, y estaba por sacar una 4ª. Los 2 padres de Susie, su hermano, y la propia Susie. Después de todo no solo la había apuñalado, sino que mi primo le había disparado. Pero en los reportes solo se habla de ella como la asesina, ningún informe o canal de noticias habla de su muerte.
Los youtubers y otros medios sensacionalistas le han dado un nombre al caso, la masacre de la Casa de los Ruidos, hablan sobre las repetidas denuncias de los vecinos al escuchar a la hija de la familia gritando, las peleas que sucedían en la casa, y el repentino silencio que hubo una noche hasta la fatídica revelación. Tengo lo que viene a ser la biografía entera de una víctima de abuso familiar y una asesina por culpa de ello en mis manos, pero en ningún lado me han confirmado su muerte. Mis padres me dicen que definitivamente murió esa noche, y que tengo que olvidarlo, ya que no fue mi culpa, fue legítima defensa. Mi terapeuta, por otra parte, solo me reafirma que me siento culpable, y que debo dejar la culpa atrás. La abandoné cuando comenzó a abrirse emocionalmente, cuando empezaba a confesar su situación familiar abusiva, y por eso me siento culpable no solo de su muerte, sino de todas las muertes que provocó. Quizás es cierto. Quizás me siento culpable por la muerte de Susie. No dejo de pensar que podría haberla ayudado antes de que dejáramos de hablarnos. Quizás es la culpa la que me provoca esta paranoia. Solo espero que sea la culpa la que me ha hecho imaginar esa máscara pálida e inexpresiva entre los arbustos en las últimas noches.